En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Como somos primos hermanos, espero que me puedan entender. Intentaré hablar lo más claro posible para que, pues, lo que el Señor quiera decir a través de mí, con mis pobres palabras, pues llegue a vuestro corazón. Hace tan solamente una semana, la Iglesia estaba de luto, acompañando a la Virgen Santísima en su soledad, aguardando con ella la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aguardando con María Santísima aquella noche santa, en la del tercer día, en la que Cristo nuestro Señor, resurgiendo de la muerte, haría patente su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Sábado de soledad, sábado de dolor de Nuestra Señora, sábado de luto, en el que el dolor de Nuestra Señora se unía a su esperanza, el dolor del corazón inmaculado de María, unido también a la firme esperanza en las palabras de su Hijo. La Iglesia pone en boca de Nuestra Señora las palabras de la Escritura: «Oh vosotros que pasáis por el camino, decidme si hay dolor semejante al mío». El corazón de la Virgen María, traspasado por esa espada de dolor que el anciano Simeón, 33 años antes, a los 40 días del nacimiento del Verbo Eterno, había profetizado. Esa espada de dolor que manifestó o que manifiesta ese martirio espiritual en el alma de Nuestra Señora. Los padres de la Iglesia, los teólogos, hablan de esa muerte mística de Nuestra Señora al pie de la cruz. Su Hijo murió en el cuerpo, la Virgen Santísima murió en su alma, traspasada de dolor. Pero no podemos contemplar simplemente a María Santísima con un dolor meramente humano, de una madre que ve morir a su hijo, sino con ese dolor que nace fruto de la caridad sobrenatural, de la virtud teologal, ese dolor de Nuestra Señora ante aquello que es el mayor crimen de la historia, el deicidio, el hombre que da muerte a Dios. Y no solamente aquellos judíos que se confabularon con los romanos para dar muerte al Salvador, sino la causa de aquella muerte que ha sido el pecado de la humanidad, nuestros propios pecados. Al mismo tiempo que ese dolor tremendo de Nuestra Señora estaba en su corazón, al mismo tiempo estaba la esperanza firme en las palabras de su Hijo. María Santísima vivió con toda firmeza, con toda certeza, con toda realidad la virtud teologal de la esperanza, confiando en las palabras que su mismo Hijo había dicho anteriormente: al tercer día resucitaré. Acabamos de escuchar el Evangelio de este sábado in Albis, donde los discípulos Pedro y Juan, en la mañana de la resurrección, ante el anuncio de María Magdalena, corren al sepulcro para comprobar aquello que María Magdalena había testificado. El sepulcro está abierto, el Señor no está allí. Y quisiera que nos detuviéramos en un detalle muy simbólico, pero que manifiesta también la veracidad de la resurrección. Porque siempre, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el sepulcro vacío del Redentor es la prueba externa de esa resurrección. Pero incluso en el relato de San Juan hay un gesto más que atestigua esa misma fe en la resurrección. Era costumbre entre los judíos que cuando estaban sentados a la mesa y tenían que salir por cualquier motivo a hacer otra cosa, si iban a volver a comer, dejaban la servilleta, el paño con el que se limpiaban, doblado. Si dejaban ya de comer y se iban a otras ocupaciones, lo dejaban tirado. En el sepulcro, los lienzos, la sábana santa, el santo sudario estaba recogido, estaba ordenado. En ese gesto, Cristo nuestro Señor quiso dejar el testimonio de que volvería, de que se manifestaría. Esa vuelta del Señor
que se concretará en la manifestación a los discípulos, en las apariciones del resucitado, pero esa vuelta del Señor que tendrá lugar al final de los tiempos, como confesamos en el credo. El Señor ha de venir a juzgar a vivos y muertos. María Santísima no tiene que ir al sepulcro. Ella tiene la gracia de recibir la primera, la aparición de nuestro Señor resucitado. Nuestra Señora, la Virgen Santísima, recibe esa aparición de su Hijo. No es narrado por los evangelios, porque no hacía falta narrarlo. Es algo que es de sentido común, que el Hijo visite en su regreso resucitado a su Madre Santísima. Así lo ha expresado la devoción y los mismos teólogos y la piedad de las gentes más sencillas, recogido en ese cántico pascual, Regina Coeli, letare, aleluya, donde felicitamos y cantamos a la Reina del Cielo por ese misterio de la resurrección. Es el mismo Jesucristo resucitado en la noche de Pascua que se presenta en primer lugar a su Madre Santísima y le dice: Madre mía, Reina del Cielo, alégrate porque he resucitado. Verdaderamente he resucitado según lo había dicho. Podemos considerar que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a la Virgen Santísima en primer lugar porque ella era la criatura que Él más amaba. María Santísima es la criatura más amada de Dios. Su corazón perfectísimo, lleno de gracia, lleno de virtudes, de los dones del Espíritu Santo. María es la obra más perfecta y bella de toda la creación. La belleza que podemos contemplar en las obras del Creador quedan en nada comparada a la belleza del alma de María Inmaculada, de este corazón inmaculado de Nuestra Señora. ¿Cómo, por tanto, no iba a parecerse nuestro Señor a aquella que era a quien más amaba en este mundo? María Santísima, dignísima de todo amor, de todo este amor de Dios para con ella. Y al mismo tiempo, si Dios era María la criatura a la que más amaba, María también era la criatura que más amaba a Dios. La caridad de María Santísima es perfectísima. El corazón inmaculado de María, no hay resquicio alguno de pecado, no hay resquicio alguno de falta, no hay ningún resquicio de apego a lo mundano ni a lo terreno. María es toda de Dios, su corazón es todo de Él. No hay, vamos a decir, dobleces, no hay espacios escondidos en ese corazón. Todo en María refleja a Dios nuestro Señor. Y por tanto, ese amor de su madre es premiado por el Hijo con su aparición. Jesucristo se da a las almas que le aman. Y esta es la verdad de fe que profesamos y que creemos manifestada en la vida de los santos. Los santos han amado a Dios y lo han amado heroicamente, y por eso nuestro Señor se les ha manifestado interiormente a través de las gracias sensibles, pero sobre todo a través de esas gracias espirituales, de esas luces en la oración, para conocer su santa voluntad, para que más le puedan amar y servir. Hemos de pedirle a la Virgen Santísima que nos enseñe también a nosotros a amar con esa totalidad, con esa exclusividad, con esa entereza a nuestro Señor Jesucristo. Y muy particularmente pedírselo en el momento de la Sagrada Comunión, donde Jesús se hace todo nuestro, donde Jesús viene a nosotros, donde Jesús quiere encerrarse, así parecido como lo hizo en el momento de la encarnación, en las entrañas purísimas de la Virgen Santísima. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, se da a las almas que lo buscan con pureza de intención, y aquellas almas que no le niegan nada, ni se reservan nada a sí mismas. Por eso, toda nuestra vida espiritual, toda nuestra ascesis consiste en purificar nuestras intenciones, purificar nuestra intención para ir con rectitud a Dios solo y solo a Dios amar, buscarle a Él por ser Él quien es, bondad infinita, y así
el Señor también se nos manifestará, como se manifestó en la mañana de la resurrección a su madre. En este primer sábado de mes, dentro de la octava de Pascua, estamos llamados a introducirnos dentro de ese inmaculado corazón de Nuestra Señora, de ese corazón de María que en la mañana de la resurrección exulta, se goza, lleno de alegría y de consuelo ante la aparición de su Hijo resucitado. Ese consuelo, esa alegría, ese gozo en Nuestra Señora está a medida de su sufrimiento, de su dolor. Lo sabemos bien. En la vida cotidiana, cuando algo nos cuesta, cuando hemos tenido que esforzarnos para realizar un trabajo, la satisfacción que nos queda al tener la obra hecha es muy grande. Así María Santísima, en la aparición de su Hijo resucitado, recibe esa plenificación de gozo, de alegría y de paz, porque ella cooperó de forma del todo singular, por lo cual la llamamos corredentora al misterio de la redención de los hombres, con sus sufrimientos y ella misma ofreciendo a su Hijo, al Padre eterno, por la salvación del género humano. La alegría y el gozo de Nuestra Señora va en compensación al dolor y al sufrimiento que ella padeció. Alegría, gozo y consuelo, porque aquel que se le manifiesta es el fruto bendito de su vientre, como la madre que encuentra a su hijo que se ha ido lejos y regresa, rebosa de alegría, así el amor natural de la Virgen Santísima rebosó de alegría inmensa. Pero todavía esa caridad, ese amor, fue todavía más grande porque era caridad teologal, amor a Dios, y aquel que se le presentaba como hijo y fruto bendito de sus entrañas es el mismo Hijo de Dios, su Salvador y su Redentor. Ante esta manifestación de la alegría, ante esta expresión de alegría y gozo en el corazón inmaculado de María, podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿dónde está la razón de nuestras alegrías? ¿Cuáles son los motivos de nuestras tristezas? ¿Dónde, en qué nos alegramos? Y ahí sabremos cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón es semejante al corazón de nuestra madre, o si nuestro corazón todavía es demasiado terreno, demasiado humano, demasiado apegado a las cosas de este mundo. Hemos de considerar también en este primer sábado de mes la conversación de Jesús con la Virgen Santísima en la primera aparición. ¿Qué conversación tendrían madre, hijo, hijo y madre en ese momento de gran alegría y gozo de la resurrección? Algo semejante a cuando nosotros nos presentemos delante de Dios nuestro Señor y seamos recibidos en las bienaventuranzas eternas, en la gloria del cielo. ¿Qué diremos? ¿Qué nos dirá? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Ven, entra, descansa en mi corazón, nos dirá el Señor, si en esta vida nos hemos purificado de todo pecado y le hemos amado sobre todas las cosas. Hemos de adentrarnos en el corazón inmaculado de María, en sus sentimientos y afectos de amor, de adoración, de humildad, de devoción, en este encuentro santo con su Hijo resucitado. Y hemos de preguntarnos si nosotros tenemos estos afectos y estos deseos cada vez que Jesús se nos presenta también en la Sagrada Comunión, se nos da como alimento, viene a nosotros. ¡Qué tristeza! ¡Cuántas comuniones faltas de fervor! ¡Cuántas comuniones sacrílegas de aquellos que acuden a la Sagrada Comunión estando en pecado mortal, sin escuchar el aviso, la advertencia del apóstol San Pablo, que quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, sin discernimiento, come y bebe su propia condenación! Cuántas comuniones nosotros, rutinarias, con falta de fervor, sin la debida preparación, comuniones que no sabemos agradecer y terminada la misa inmediatamente salimos a nuestras cosas del mundo, sin recogernos en el agradecimiento a Dios nuestro Señor. Aprendamos de la Virgen Santísima en la mañana de la resurrección
en el encuentro con su Hijo resucitado, a conversar a solas, como decía Santa Teresa de Jesús, con aquel que es nuestro amado, nuestro Señor, con aquel que es nuestro bienhechor y que está dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, para hacernos todos suyos, porque antes se hizo todo nuestro. Pidámosle lo que en esa oración tradicional se pide a la Virgen Santísima en el momento de la Sagrada Comunión. Oh María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas, criándolo y alimentándolo con tu pecho, y lo abrazaste amorosamente en tus brazos. Al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo, con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración, por tu honor y por tu gloria, por mis necesidades y las de todo el mundo. Te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte desde ahora con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final, para que pueda alabarle contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús,